continuamos con la siguiente sesión. Esta sesión es de análisis dimensional. Va a ser algo rápido y breve, pero vamos a captarlo bien. Entonces decimos, ¿qué es el análisis dimensional? Viene a ser un procedimiento por el cual se puede comprobar la consistencia dimensional de cualquier ecuación física. Profesor, acá estamos viendo ecuaciones físicas, ecuaciones de MRV, de la densidad, de mecánica de la fuerza, que es más por aceleración, y también, ¿no?, de la energía en sí, ya sea cinética o potencial o gravitatoria. Muy bien, pero jovencitos, hablemos algo. Están mirando la M. Profesor, ¿la M es metros? ¿Es metros? No. Profesor, ya sé que es la M. ¿La M qué viene a ser? Justamente viene a ser milímetros. Tampoco, jovencitos. Cuando hablamos de ecuaciones, la M viene a ser, ¿qué? Masa, ¿correcto? Masa. No se olviden. En fórmulas de ecuaciones de física, M viene a ser la masa. Masa por aceleración, masa entre volumen, masa por velocidad al cuadrado. ¿Correcto? No se equivoque. Entonces también podemos decir si la ecuación es correcta. El análisis dimensional me va a servir para verificar si la ecuación es correcta. Cada uno de los términos debe ser dimensionalmente iguales. Entonces yo tengo que decir que esta dimensión que está acá tiene que ser igual a la dimensión que está acá. ¿Correcto? En el segundo término. Ahora, a eso nosotros vamos a llamar principios de homogeneidad. Comenzamos, pero para comenzar nosotros tenemos que saber que las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son 7, ¿correcto? Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y prácticamente la última cantidad de sustancia, ¿correcto? Profesor, longitud, metros, masa, kilogramos, tiempo, segundo, temperatura termodinámica en Kelvin, intensidad de corriente eléctrica en amper y intensidad luminosa en candela. Por último, cantidad de sustancias en mol. Muy bien. Ahora, ya no voy a meterme tanto con las unidades. Ahora yo voy a ver en qué dimensión pertenecen o qué dimensión viene a ser la longitud. La longitud viene a ser la dimensión L. Facilito su letra inicial. ¿Correcto? La masa, igualmente, su letra inicial, su dimensión de la masa va a ser la M. Tiempo, igual, jovencitos, igual. Estas tres están recontra fáciles, nunca se van a equivocar, ¿correcto? Nunca se van a equivocar. Vienen a ser las iniciales de cada palabra. Ahora, profesor, las siguientes también se van a utilizar en algunas veces, pero vamos a notar que las más principales van a ser las tres. ¿Ya? Temperatura termodinámica, θ. Intensidad de corriente eléctrica, I. Intensidad luminosa, J. Y cantidad de sustancia, N. ¿Ya? Con eso vamos a ir a hacer varias cositas dentro de las ecuaciones dimensionales. Muy bien, pasamos a ecuaciones dimensionales. Son aquellas igualdades matemáticas que sirven para relacionar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. ¿Correcto? Como van a ir viendo. Pero para eso yo necesito saber cómo se denota en análisis dimensional las dimensiones. A ver, por ejemplo te digo, ¿no? Sea P una magnitud física. P puede ser tiempo, masa, longitud, intensidad de corriente eléctrica, o puede ser dentro de las magnitudes derivadas, velocidad, área, volumen, aceleración, fuerza, energía, trabajo, lo que tú quieras, ¿no? Dice, sea P una magnitud física. Profesor, entonces digo, P es una magnitud física. Si yo lo quiero transformar a una dimensión o quiero hallar su dimensión de P, yo tengo que poner los corchecitos. Estos corchetes significan la dimensión. ¿Dimensión de qué? Dimensión de P. Y se denota, se lee ecuación dimensional de P. Muy bien, se lee ecuación dimensional de P. Profesor, ¿y cómo se va a denotar más o menos, no? A ver, tenemos la siguiente ecuación va a ser velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿correcto? Entonces yo tengo que aplicar la dimensión, quiero hallar las dimensiones, ¿correcto? De cada elemento. Para eso yo tengo que aplicar los corchetes. Profesor,
velocidad final pertenece ¿a qué? A la velocidad, ¿correcto? Entonces, si yo pongo las corchetes, se va a leer ecuación dimensional de la velocidad. Muy bien. Eso va a ser igual a las dimensiones también de la velocidad, en este caso de una velocidad inicial. Pero ambos pertenecen a la dimensión de la velocidad. Más. Aceleración por tiempo. Bueno, en una multiplicación, los corchetes de dimensión van para cada lado, ¿no? Por la dimensión de tiempo. Entonces yo digo, jovencitos, yo digo dimensión de la aceleración por la dimensión del tiempo. ¿Correcto? Así se denota. Vamos a denotar con corchetes para ya las dimensiones. Ahora, jovencitos, antes de comenzar todo lo que estamos practicando, vamos a tener tres consideraciones, ¿sí? O tres propiedades que tú debes de saber para análisis dimensional y para cumplir las ecuaciones dimensionales. Te dice, la primera, vamos, la primera te dice, la primera propiedad, los ángulos, funciones trigonométricas y los números son adimensionales, se consideran igual a 1. Siempre, profesor, si yo te digo 30, dimensión de 30, ¿cuánto viene a ser? ¿Cuánto viene a ser? 1. Muy bien, profesor. Usted es hábil. Claro. Dimensión de pi, ¿cuánto viene a ser? Igualmente 1, profesor. ¿Por qué? Porque pi es una constante, correcto, de 3.1416. Por lo tanto, viene a ser 1. Cualquier número, te dice, cualquier número, son adimensionales. Coseno. Profesor, coseno de alfa. Son ángulos. ¿Cuánto va a ser? 1. Muy bien, jovencitos. Es fácil, recontra fácil. Logaritmo de 4. También es una constante, es un número. ¿Cuánto va a ser su dimensión? 1. Y 3. Profesor, 3 es un número. ¿Cuánto viene a ser? 1. Su dimensión de la unidad. Eso es para que no altere en las ecuaciones. Segunda propiedad. Te dice, no cumple con las leyes de adición y sustracción. Profesor, ¿qué quiere decir? Ya acá estamos en sus dimensiones, ¿correcto? Ya le hemos transformado en sus dimensiones. 2m, bueno, está en la dimensión de masa, más 4m menos m. Profesor, ¿qué? ¿Cuánto es? A ver, 2m más 4m, 6m, menos m, 5m. ¿La respuesta es 5m? No, eso no ocurre en ecuaciones dimensionales. Simplemente me interesa la dimensión. ¿A qué dimensión pertenecen todos estos? A la dimensión de la masa. Mucho cuidado. Profesor, y estas, profesor, mejor dicho, esta dimensión tiene que ver mucho. ¿Por qué, profesor? Porque si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Tengo 2 kilogramos, ¿correcto? 2 kilogramos. Tengo más 2 o más 4 libras y más 3 gramos. Profesor, ¿tú puedes sumar todo eso? Están en distintos sistemas y unidades. Por lo tanto, a mí no me interesa eso. No estoy trabajando con unidades. Estoy trabajando con dimensiones. Por lo tanto, en análisis dimensional y en ecuación de dimensiones, tanto las sumas y las restas no va a variar. No lo vas a sumar ni restar. Va a ser simplemente la dimensión de la masa. Profesor, entonces si yo tengo 4lt al cuadrado más lt menos 2lt, ¿cuál vendría a ser el resultado? El resultado vendría a ser lt cuadrado, que es la dimensión de la longitud por la dimensión del tiempo al cuadrado. Ahora, continuamos con principios de homogeneidad. Una ecuación será homogénea si es dimensionalmente correcta. Todos sus términos serán iguales. Por ejemplo, profesor, vemos acá, ¿correcto? Mira, te dice A más es igual a B más C más D menos E. Si yo lo transformo a dimensiones, todos estos tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, ¿correcto? Tienen que ser iguales. Ya no va a haber sumas, sino que va a ser, todas las dimensiones van a ser iguales. Ya sea multiplicación, todo este término va a ser igual a este término, igual a este término. Muy bien, jovencitos, muy bien. Ahora, eso va a servir mucho para varios ejercicios. Muy bien, entonces continuamos. 3. Ecuaciones dimensionales de las magnitudes derivadas. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas que acá prácticamente va a ser en función a las fundamentales? Muy bien, tiene que ver mucho, profesor, las magnitudes y fórmulas, ¿no? Vamos a ver. Tenemos el área, volumen, velocidad y todas las que están acá. Empezamos.
Si yo te digo área, las unidades va a ser metros cuadrados. ¿Por qué, profesor? Porque yo te puedo pedir el área, digamos, de un cuadrado que tiene una base y tiene una altura, ¿correcto? Base por altura, muy bien. La base y la altura, ¿en qué unidades fundamentales están? En la longitud. Por lo tanto, se vuelve bien en metros, bien en centímetros. Por lo tanto, la unidad principal de la longitud viene a ser metros cuadrados, ¿correcto? Metro por metro, metros cuadrados. Entonces yo digo, el área vendría a ser la base por altura. Bueno, la altura vendría a ser h, ¿no? Una representación. Si yo digo, profesor, la dimensión del área va a ser dimensión de B por dimensión de h. Sabemos que la base es una dimensión de la longitud, entonces yo digo, la base va a ser, su dimensión va a ser L. Profesor, y de la longitud y de la altura también es L. L por L, L cuadrado. Su dimensión del área va a ser L al cuadrado. Muy bien. Profesor, ¿y su dimensión del volumen? También es lo mismo. Tengo prácticamente altura base y tengo una profundidad, ¿correcto? Entonces yo tengo que multiplicar base por altura por profundidad, pero cada uno viene a ser longitud. Entonces yo digo, va a ser dimensión de la longitud por la dimensión de la longitud por la dimensión de la longitud, va a ser longitud al cubo. La dimensión del volumen va a ser L al cubo. Profesor, y de la velocidad, muy bien, la velocidad está entrando con la distancia entre el tiempo. ¿Cuál es la dimensión de la distancia? Viene a ser las longitudes, ¿correcto? Por lo tanto va a ser L ¿entre quién? ¿Entre quién? Tiempo. Profesor, y tiempo, ahí recuérdate, tiempo, ¿a qué va a ser igual su dimensión? Su dimensión del tiempo es igual a la t. L entre t. Profesor, ¿pero así queda? No. En ecuaciones dimensionales siempre se convierte a numerador. No puede haber denominador. A un número se puede decir con puros numeradores. Entonces, decimos L muy bien, tenemos L entre T, pero esa T no puede estar en el denominador, simplemente va a estar en el numerador. Si está T a la 1, si sube al numerador sería T a la menos 1. Muy bien. L, T a la menos 1, ¿correcto? Entonces, la dimensión de la velocidad va a ser LT a la menos 1. Ahora, profesor, aceleración. Aceleración es velocidad entre tiempo, ¿correcto? Pero, profesor, ¿cuál es la dimensión de la velocidad? Ya la tenemos anteriormente. L, T a la menos 1. ¿Entre quién? Entre tiempo. ¿Tiempo a qué dimensión pertenece? A la T, ¿correcto? Muy bien, a la T. Pero, profesor, ¿tiene que estar el tiempo dividiendo en dimensiones? No, tiene que subir. Para eso yo digo, va a ser igual, la dimensión va a ser igual a L. T, este T sube con menos 1. T menos 1 por T menos 1, T menos 2. T elevado a la menos 2. Entonces, de la aceleración va a ser LT a la menos 2. Profesor, la fuerza. La fuerza te dice que la fórmula es masa por aceleración. Ya está, profesor. Entonces le digo, dimensión de la masa. ¿Cuánto es dimensión de la masa? M. Muy bien. M ¿por quién, profesor? Por la aceleración. ¿Cuánto viene a ser la dimensión de la aceleración? LT a la menos 2. ¿Cuánto sería? Entonces ahí aparece que masa, longitud y tiempo se coloca MLT a la menos 2. Esto viene a ser la dimensión de la fuerza. MLT a la menos 2. Ahora, continuamos.
Trabajo viene a ser la fuerza por distancia, pero fuerza ya conocemos la dimensión. ¿Qué nos faltaría? La dimensión de la distancia. La dimensión de la distancia que viene a ser una longitud. ¿Cuál sería? L. Entonces decimos, fuerza, ¿cuánto es? M, LT a la menos 2. ¿Por quién? Por la distancia, que es una longitud. Profesor, ¿quiénes se van a multiplicar? Las dimensiones de la longitud. Tenemos M, pero L por L, L cuadrado por tiempo a la menos 2. Muy bien, por tiempo a la menos 2. Ahora continuamos. Profesor, ¿el trabajo, energía, calor son los mismos? Sí, son los mismos. Por lo tanto, sería la misma dimensión. M, L al cuadrado, T a la menos 2. Ahora, profesor, potencia. Potencia es trabajo entre tiempo. Trabajo, ¿qué viene a ser? Lo mismo que el anterior. M, L, T al cuadrado, T a la menos 2. Muy bien. Entre T, que viene a ser la dimensión del tiempo. ¿Correcto? M, L cuadrado, T a la menos 2. Entre tiempo, ¿correcto? Entre tiempo. Profesor, pero ese tiempo no puede estar en el denominador, tiene que subir. Sube con el exponente negativo, por lo tanto, me va a dar lo siguiente, me va a dar m, l al cuadrado, t a la menos 3. Profesor, porque está subiendo con menos 1, menos 2, menos 3. Ahora, profesor, vamos a la presión. La presión es la fuerza entre el área, pero fuerza ya lo tengo en su dimensión. El área también yo lo tengo en su dimensión. Y digo, la fuerza, ¿cuál es la dimensión de la fuerza? Recuerda, mlt a la menos 2. mlt a la menos 2. ¿Entre quién, profesor? Entre el área. ¿Y cuál es la dimensión del área? La dimensión del área viene a ser L al cuadrado, ¿o no? ¿Te acuerdas la primera dimensión, que es lado por lado? L por L, L al cuadrado, ¿correcto? Entonces decimos, profesor, ese L al cuadrado que tenga el denominador tiene que subir con signo contrario en su exponente. Y digo, profesor, ML, esa L que está en el numerador es con exponente 1, el que va a subir es con menos 2. 1 menos 2, menos 1, por tiempo al menos 2, por tiempo al exponente de menos 2, ¿correcto? A la menos 2. Muy bien, ahora tenemos velocidad angular. Profesor, si yo le digo la velocidad angular, mira, yo lo pongo dimensión del ángulo y dimensión del tiempo para hallar la dimensión de la velocidad angular. Entonces sería dimensión del ángulo. ¿Cuánto vendría a ser la dimensión del ángulo? Hey, ¿recuerdas que todos los ángulos o funciones trigonométricas y números siempre va a ser la unidad? Entonces sería 1 entre t, que viene a ser la dimensión del tiempo, ¿correcto? 1 entre t. Profesor, 1 entre t, y esa t tiene exponente 1. Para que suba el numerador es exponente negativo. Esta va a ser t a la menos 1. Entonces, cuando hablemos de velocidad angular, su dimensión va a ser t elevado a la menos 1, ¿correcto? T a la menos 1. Ahora, profesor, yo te digo lo siguiente, ahora quiero el periodo, pero el periodo viene a ser un tiempo. ¿Cuál es la dimensión del periodo? Viene a ser el tiempo, y el tiempo, ¿a qué dimensión pertenece? A la t. Y simplemente va a ser t, nada más que t, ¿correcto? Frecuencia, profesor, frecuencia va a ser 1 entre el periodo, pero la dimensión de 1 es 1. Muy bien, la dimensión de 1 es 1, y la dimensión del periodo, ¿qué va a ser igual? A t, ¿correcto? T, y ese t tiene que subir. Para que suba tiene que cambiar el exponente negativo. T a la menos 1. Muy bien, t a la menos 1. Ahora, profesor, la capacidad calorífica. Mucho tiene que ver con la calor. Pero, profesor, la calor, no hemos hecho calor. No, sí hemos hecho, profesor. Trabajo, energía, calor. ¿Qué viene a ser? ml al cuadrado, ml al cuadrado, t a la menos 2, ¿correcto? Todo eso ¿entre quién? Entre variación de temperatura. Profesor, variación de temperatura no hemos hecho. Claro, pero sí sabemos, es fundamental. ¿Qué viene a ser? Teta, ¿correcto? Muy bien, tiene que ser teta. Y yo digo, ¿ese teta tiene que subir o no?
Sí, muy bien. Tiene que subir con exponente negativo. ml al cuadrado t a la menos 2 por teta a la menos 1. Muy bien, jovencitos. Y así hemos transformado todas las magnitudes, se puede decir las magnitudes derivadas que conocemos. Hay muchas y también puedes trabajar muchas, ¿correcto? Ahora, 4. Vamos a ir a los ejercicios planteados. ¿Ya? Comenzamos. Te dice, determinar las dimensiones de E en la siguiente ecuación. Tenemos esta ecuación, ¿correcto? Esta ecuación, donde este simbolito es densidad, la V es velocidad, la G gravedad, ¿correcto? Entonces decimos, queremos hallar la dimensión de E. A ver, vamos a copiarlo acá, lo mismo, para que podamos entender. Ya está. Muy bien, jovencitos. Ahora sí continuamos. ¿Ya? Vamos a ver. Me pide ya la dimensión de E. Para que yo llegue a la dimensión de E, tengo que aumentar los corchetes. Y si aumento los corchetes, también tengo que aumentar otros los corchetes. Tengo que tener la dimensión de este símbolo, la dimensión de este símbolo, la dimensión de este símbolo y la dimensión de este símbolo. ¿Correcto? Entonces yo digo, profesor, ahí, la dimensión de E va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? La dimensión de la densidad, porque esto viene a ser densidad. ¿A qué viene a ser densidad? La densidad es igual a la masa entre el volumen. Masa entre volumen. Para eso, justamente nosotros tenemos que utilizar la masa entre volumen. A ver, entonces como decimos, la dimensión del seno de un ángulo que viene a ser o pertenece a una función trigonométrica siempre va a ser 1, por eso es 1. Y la dimensión de la gravedad, que hemos dicho, la gravedad es una aceleración hacia el centro de la Tierra, por lo tanto es una magnitud derivada. Y la aceleración que viene a ser LT a la menos 2. Entonces yo digo por LT a la menos 2, ¿correcto? Ya estamos prácticamente todas las dimensiones de E. Y decimos, profesor, ahí, decimos, M, ¿correcto? ¿Hay una sola M en todo esto? Sí, una sola M. Pero profesor, acá hay una potencia en sí, ¿no? Acá hay una potencia, la base y el exponente. Tenemos que resolverlo. Tenemos M, L a la menos 3. ¿Por quién? Justamente este 2 va a pasar el exponente a cada base, L y T. L al cuadrado y T a la menos 1 al cuadrado sería T a la menos 2, porque los exponentes se van a multiplicar. Muy bien, abajo que tenemos este 1 por todo esta variable va a ser lo mismo en la dimensión, ¿no? Por toda esa dimensión va a ser lo mismo. Todo esto entre LT a la menos 2. LT a la menos 2. ¿Correcto? LT a la menos 2. Ya está, profesor. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se van? A ver, vamos a ver quiénes se van, ¿ya? Tengo T a la menos 2. T a la menos 2 se va acá. Me va a quedar una L. Profesor, vamos a sumar los exponentes. ¿Por qué? Porque mira, tiene L a la menos 3, L al cuadrado. Abajo tenemos L, se supone que está la 1. Entonces digo, menos 3 más 2, ¿cuánto viene a ser? Menos 1, ¿correcto? Ya está, menos 3 más 2, menos 1. Ahora, profesor, este 1 que está acá, si esta L sube, va a subir con el exponente negativo, sería menos 1. Menos 3 más 2 es menos 1. Menos 1 más menos 1, menos 2. Entonces yo digo, va a ser M, L a la menos 2. ¿Correcto? ¿Cuánto vale la dimensión de E? La dimensión de E valdría ML a la menos 2. Respuesta, Tomás. Ahora continuamos, jovencitos, continuamos. Determinar las unidades de A en el sistema internacional, siendo toda esta ecuación donde es espacio recorrido y V, F
viene a ser velocidad. V sub F, ¿no? Viene a ser velocidad. Ahora, profesor, pero acá hay algo importante. No me pide la dimensión en sí, me pide determinar la unidad de A en el sistema internacional. Profesor, la unidad. Entonces, tengo que saber a qué dimensión pertenece para representar su unidad, ¿correcto? Entonces decimos, a ver, jovencitos, coloco la dimensión de A, ¿correcto? Tengo que saber la dimensión de A para poder saber su unidad. Me dice que V sub F al cuadrado es velocidad. Entonces igual pongo la dimensión de la velocidad sub F al cuadrado entre 2 veces, o la dimensión de 2 por la dimensión del espacio recorrido. Entonces, profesor, acá rápido vamos viendo ya cuál es la dimensión de la velocidad, jovencitos. ¿Cuál es la dimensión de la velocidad? ¿Cuál es la dimensión de la velocidad? ¿Recuerdas cuál es la dimensión de la velocidad? Muy bien. La dimensión de la velocidad es LT a la menos 1. Pero como está al cuadrado, tengo que poner paréntesis. ¿Correcto? Muy bien. A ver, todo eso entre. ¿Cuánto es la dimensión de 2? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es lo más facilito. ¿Cuánto es? De la dimensión de un número siempre va a ser la unidad 1, ¿correcto? Por lo tanto, todo esto va a ser 1. Y la dimensión de E, que viene a ser el espacio recorrido. ¿Cuánto es el espacio recorrido? Su dimensión. ¿Cuál es la dimensión del espacio recorrido? La longitud. ¿Y la longitud cuál es su dimensión? L. Muy bien, L. 1 por L tengo abajo, ¿no? 1 por L. Ahora, profesor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, que este exponente va a pasar a cada término, multiplicando entre exponentes. Si yo tengo, se sobreentiende que L tiene exponente 1, y yo digo 1 por 2, 2. Entonces va a ser L al cuadrado por T menos 1 por 2 menos 2, ¿correcto? Todo eso entre L. Hasta ahí tenemos la dimensión de A. La dimensión de A va a ser igual a L al cuadrado por T a la menos 2. Profesor, acá fácil. Se sobreentiende que hay un hito. Se va a ir, ¿correcto? 2 menos 1 se va toda esta L con un exponente acá, y acá te va a quedar un hito, ¿correcto? Se van L, ¿por qué este es L por L? Se va una L, te va a quedar una L. Entonces yo digo, la dimensión de A va a ser igual a L T a la menos 2. Pero el profesor no me pide la dimensión, me pide qué unidad de A está o se encuentra en el sistema internacional. LT a la menos 2, LT a la menos 2, ¿qué viene a ser? LT a la menos 2, ¿qué viene a ser? Aceleración. Y su unidad es metros por segundo. Por lo tanto, la unidad es igual a metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Muy bien, jovencitos. Muy bien, jovencitos. Respuesta Tomás MC. Ahora, continuamos con los siguientes ejercicios. Te dice, si la siguiente expresión es dimensional homogénea, se pide encontrar las dimensiones de A y B, donde E es energía, V velocidad y Q densidad, ¿correcto? Y nos da la ecuación. Profesor, ¿te acuerdas que cuando teníamos una suma y yo quiero hallar su dimensión, tenemos que ir al principio de homogeneidad, donde las sumas se van a transformar en igualdades, porque no podemos sumar simplemente todos los elementos, como se encuentra acá, siempre va a ser prácticamente la misma dimensión, ¿correcto? Entonces decimos, profesor, si yo quiero hallar la dimensión de E, eso va a ser igual
a la dimensión de VA, bueno, si yo quiero la dimensión de QB, todas van a ser iguales, cada término va a ser igual. La dimensión de este, la dimensión de este y la dimensión de este, ¿correcto? Pero me pide encontrar las dimensiones de A y B, la dimensión de A y B. A ver, entonces continuamos. Profesor, de acá yo puedo sacar una igualdad de la dimensión de E que es igual a la dimensión de VA, y acá otra de igualdad, la dimensión de VA, que es igual a la dimensión de QB, ¿correcto? Entonces digo, a ver, dimensión de E va a ser igual a la dimensión de VA, y acá dimensión de E, la otra ecuación, va a ser igual a la dimensión de QB, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Entonces digo, profesor, a ver, la dimensión de E, que viene a ser energía. Profesor, energía, ¿dónde se encuentra energía? Hey, trabajo, energía y calor, que es ml al cuadrado t a la menos 2. ml al cuadrado t a la menos 2. La dimensión, acá se va a transformar para cada uno. Dimensión para V y dimensión para A. V, ¿qué viene a ser? Velocidad, ¿correcto? Pero vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Acá vamos a hacer la dimensión de la velocidad por la dimensión A, que yo quiero hallar esa dimensión, ¿correcto? Profesor, la dimensión de la velocidad, ¿a qué viene a ser? Velocidad LT a la menos 1, muy bien. Entonces yo digo, profesor, esta dimensión tiene que pasar dividiendo ml al cuadrado t a la menos 2 entre la división de la velocidad. ¿Cuánto es la dimensión de la velocidad? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? LT a la menos 1. Muy bien. LT a la menos 1. Muy bien, jovencitos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Que todos los denominadores suban. Bueno, puedo cambiar las posiciones, ¿no? Los términos de la igualdad. A ver, digo, entonces, jovencitos, la dimensión de A va a ser igual. Tengo m, l al cuadrado, t a la menos 2. Ahora van a subir el denominador. Esta L está con el exponente 1, sube con L a la menos 1. Este T a la menos 1 sube con simplemente T. Y se sobreentiende que hay un hito. No lo vamos a colocar. A ver, ahora vamos a hacer lo que es, se puede decir, ¿no? Suma de exponentes cuando sus bases son iguales, ¿correcto? La dimensión de A. ¿En qué va a ser igual? ¿Tenemos M's? No, simplemente tenemos una M. Después siguen las L's. 2 menos 1, 1, se sobreentiende. Menos 2 más 1 por t a la menos 1. Muy bien. Eso vendría a ser la dimensión de A. Ahora nos pide ya la dimensión de B. Profesor, sabemos que la dimensión de la energía es ml al cuadrado t a la menos 2. Eso va a ser igual a Q. ¿Q qué viene a ser? La densidad, profesor. Y la densidad, hemos dicho que es ml a la menos 3. Profesor, la ecuación dimensional. La ecuación dimensional de la densidad es igual a ml a la menos 3, porque es masa entre volumen, ¿correcto? ml a la menos 3. Ahora, vamos a ver. Dimensión de Q por dimensión de B. Yo quiero hallar dimensión de B, pero esta dimensión de Q va a pasar a dividir. Pero la dimensión de Q, que viene a ser densidad, es ml a la menos 3. Entonces yo digo, L cuadrado tengo todo lo mismo, entre ml a la menos 3 es igual a la dimensión de B, ¿o no? Muy bien, jovencitos. Y acá, de la misma manera que hemos procedido anteriormente, vamos a continuar. Y digo, profesor, la dimensión de B va a ser igual. M. Muy bien. ml al cuadrado t a la menos 2. ¿Correcto? ¿Quiénes suben? Sube el m a la menos 1
y L al cubo, ¿correcto? L al cubo. Entonces yo digo, a ver, profesor, la dimensión de B va a ser igual. Hey, mira, las M se van a eliminar. E incluso directamente por los exponentes 1 menos 1 va a ser 0 y por lo tanto va a ser 1. Si tú simplificas, te va a quedar 1, ¿correcto? A ver, te va a quedar L. L al cuadrado por L al cubo. L a la quinta, muy bien. L a la quinta. Y T por T a la menos 2. Esa es la dimensión de B. Muy bien, jovencitos. Respuesta Tomás MC. Ahora, vamos, continuamos. Te dice, si la siguiente expresión es dimensionalmente homogénea, hallar X más Y. X más Y. Profesor, X más Y. Te dan que F es fuerza, K es un número, B es frecuencia, A es área y en este caso A es densidad. Profesor, tenemos todo eso. Entonces simplemente vamos a hallar igualdades. Tenemos que hacer igualdades. ¿Te acuerdas que cuando tú haces álgebra en potencias y tú tienes las variables en los exponentes, tú tienes que ver que estas bases y estas bases sean iguales y los exponentes pues, vas a igualarlo. Recuerda. Lo mismo vamos a hacer acá. ¿Ya? Vamos a ver. Acá vamos a poner la solución. ¿Correcto? La solución. A ver. Yo digo, dimensión de la fuerza entre dimensión de A, ¿correcto? De A al cuadrado. Va a ser igual a dimensión de K por dimensión de A a la X por dimensión de B elevado a la Y, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a poner las dimensiones. Dimensión de la fuerza. Profesor, la fuerza estaba acá. La fuerza es MLT a la menos 2. MLT a la menos 2. ¿Correcto? MLT a la menos 2. Profesor, entre. ¿Cuánto viene a ser la dimensión de A? Que A es un área. Área va a ser L al cuadrado. ¿Correcto? L al cuadrado. Pero tenemos que poner paréntesis porque todo eso está elevado al cuadrado. Mucho cuidado que este 2 es el exponente inicial. Y el área es L al cuadrado, ¿no? Con su respectivo exponente. Va a ser igual. Muy bien, jovencitos. K es un número, por lo tanto, ese numerito va a ser 1 o no. ¿Correcto? Va a ser 1. Bueno, que al final si tú lo multiplicas por cualquier otro elemento, va a ser el mismo elemento. Tenemos que A viene a ser una densidad, y la densidad que hemos utilizado anteriormente, que es ml a la menos 3. Muy bien. ml a la menos 3. ¿Correcto? Pero todo es elevado a la X. Muy bien. Ahora, tenemos, jovencitos, acá, hey, tengo Y, ¿correcto? Pero Y, mejor dicho, B, ¿qué va a ser? B va a ser la frecuencia, y la frecuencia ¿qué era? T a la menos 1 o no. Muy bien, jovencitos. Y T a la menos 1, la dimensión, mejor dicho, el paréntesis, de T a la menos 1 va a ser con Y. ¿Correcto? Hasta ahí. Muy bien. Hasta ahí tenemos, estos son paréntesis, ¿correcto? No son dimensiones, son paréntesis. Muy bien. Con T a la menos 1 elevado a la Y. Ahora, este acá va a multiplicar y después va a subir, ¿correcto? Entonces yo digo, tengo ML T a la menos 2, ¿correcto? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Profesor, L al cuadrado, todo es elevado al cuadrado, los exponentes se multiplican. 2 por 2, 4. Si yo quiero subir, sube como L a la menos 4. Va a ser igual. ¿A qué? ¿A qué, jovencitos? ¿A qué va a ser igual? A justamente M, y este exponente se va a fraccionar a cada uno, mejor dicho, va a pasar elevando a cada base. Mx L menos 3x por T a la menos Y, ¿correcto?
Muy bien, jovencitos, muy bien. Muy bien, entonces hacemos lo siguiente, yo te digo m. Ahora, acá las bases de L, los exponentes se van a ¿qué? Sumar 1 menos 4, ¿cuánto va a ser? Menos 3, por t a la menos 2. Profesor, continuamos a este lado, ¿qué va a quedar? Mx por L a la menos 3x por t a la menos y. Profesor, hey, date cuenta, hijo, que m, L, L y T tienen la misma base, por lo tanto los exponentes en esta ecuación tienen que ser iguales para cada base. Profesor, X, ¿cuánto va a valer? 1. ¿Por qué, profesor? A ver, mira. M, dimensión M, dimensión de la masa va a ser igual a la masa a la X. O también podría decir dimensión de la longitud a la menos 3 va a ser igual a la longitud a la menos 3x. Profesor, ¿de esto qué definimos? Mira, los exponentes, jovencitos, tienen que ser iguales. Este de acá tiene que ser igual a este de acá. Por lo tanto, la x, ¿cuánto va a valer? La x va a valer 1. Muy bien, jovencitos. La x va a valer 1. La x va a valer 1. Profesor, ¿y la y cuánto va a valer? Está en t, solamente tiene el tiempo. T a la menos 2 va a ser igual a t a la menos y. Y si yo igualo los exponentes por álgebra, ¿no? En álgebra hacemos eso. Yo igualo los exponentes, ¿qué me va a quedar? Que menos 2 va a ser igual a menos y. Bueno, ¿no? Si aplicamos, si contrarrestamos estos negativos, ambos se van a ir. Y te va a quedar que y es igual a 2, ¿correcto? Que y es igual a 2. Profesor, ya he hallado los exponentes, tanto x y y. Pero no me pide simplemente hallarlos, me pide la suma de x más y. X más y, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? X vale 1. ¿Cuánto vale y? 2. 1 más 2, 3. Esa es mi respuesta. 3. Entonces, respuesta Tomás NC. Muy bien, jovencitos. Ahora, el último ejercicio. Te dice, si en la siguiente expresión dimensional homogénea, si la siguiente expresión es dimensionalmente homogénea, determinar dimensión de P por dimensión de Q. Ojo, una multiplicación. Siendo toda esta ecuación M masa, R, que viene a ser radio, ya vamos a poner con esta R mayúscula, ¿correcto? R mayúscula radio, B fuerza, X tiempo y Z velocidad. Me pide hallar la dimensión de P y Q. Profesor, esto se parece al ejercicio anterior donde hemos tenido mucho que ver acá arriba, ¿correcto? Justamente. Separar. Mira, representan al principio de homogeneidad, ¿no? Que son iguales cada término. En caso cuando es suma o resta, sustracción o adición. Entonces yo digo, coloco dimensión de M por dimensión del seno va a ser igual a dimensión de P por dimensión de R por dimensión de X. Va a ser igual a dimensión de Q, dimensión de B, dimensión de Z. Bueno, por el espacio, ¿no? Se nos está apuntado el espacio. Entonces digo, dimensión de M por dimensión del seno de teta va a ser igual a dimensión de P por dimensión de R por dimensión de X. Es igual a dimensión de Q por dimensión de B por dimensión de Z. Por dimensión de Z. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué voy a hacer? En dos ecuaciones. Estos dos elementos y después este elemento con este elemento. ¿Por qué? Porque yo quiero que en este elemento voy a despejar P. Y yo quiero despejar Q en este elemento. ¿Ya?
A ver, entonces yo digo esto con esto y esto con esto. Primera ecuación. Vamos a hacer la primera ecuación acá. La primera ecuación. A ver, te digo, la primera ecuación va a ser dimensión de m, que es masa, dimensión de m por dimensión del seno de teta va a ser igual a la dimensión de p por la dimensión de r por la dimensión de x. ¿Correcto? Hasta ahí, profesor. M quiere ser masa, la dimensión de masa es m. Entonces yo digo m. Dimensión del seno de teta viene a ser 0, mejor no 0, viene a ser 1, y que representa la multiplicación del mismo elemento. Esto va a ser igual a la dimensión de P. Profesor, ¿P qué viene a ser? ¿P tenemos? No. Eso queremos hallar, ¿correcto? La dimensión de P. Por la dimensión de R es radio. El radio se mide en ¿qué? En metros, ya sea en centímetros, en cualquier otra unidad de longitud. Por lo tanto va a ser L. El radio va a ser o pertenece a la longitud, ¿correcto? Y X ¿qué viene a ser? Tiempo, pertenece a la T. Muy bien, jovencitos. Estos elementos se pasan a dividir. Y yo digo, M entre L por tiempo es igual a la dimensión de P. Entonces, jovencitos, la dimensión de P, ¿a qué va a ser igual? La dimensión de P va a ser igual a M L a la menos 1 por T a la menos 1, ¿correcto? Ya tenemos la dimensión de P. Ahora, acá tenemos que tener este término igualar a este término, ¿correcto? Bueno, por espacio me tienen que disculpar, el espacio es muy corto. Digo, dimensión de M por dimensión del seno de teta va a ser igual a dimensión de Q por dimensión de B por dimensión de Z, ¿correcto? Por dimensión de Z. No un lapsus acá, ¿no? Todo esto, ¿no? Muy bien, jovencitos. Ahora, a ver, dimensión de M, que viene a ser masa, es M. Este va a ser 1, va a ser igual. Dimensión de Q, no, necesito hallarlo. Dimensión de Q. Tengo dimensión de B, B que viene a ser fuerza, y la fuerza, de nuevo, la fuerza es MLT a la menos 2. MLT a la menos 2, ¿correcto? MLT a la menos 2. Muy bien, jovencitos. Tenemos Z que viene a ser velocidad. Y velocidad, ¿qué viene a ser velocidad? LT a la menos 1. LT a la menos 1. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a hacer todos los cálculos necesarios. Profesor, estas dos M's que se encuentran en ambos términos se va a simplificar, se va a convertir uno acá y uno acá, por lo tanto queda la unidad acá. Y todos estos de acá van a pasar a dividir, todos estos términos van a pasar a dividir. Pero profesor, este L con este L sería L cuadrado, ¿no? Entonces mi ecuación quedaría de la siguiente forma. 1 va a ser igual a Q, L por L, L cuadrado. Y T por T, T a la menos 2 por T a la menos 1, T a la menos 3. Este acá va a pasar a dividir, ¿o no? Claro, pasa a dividir. Entonces yo digo, 1 entre T al cuadrado por T a la menos 3 es igual a la dimensión de Q. Por lo tanto, la dimensión de Q va a ser igual a ¿qué va a ser igual a la dimensión de Q? Va a ser igual a T a la menos 2, porque va a subir, mejor dicho, L a la menos 2, porque sube el numerador, por T al cubo. Muy bien, jovencitos. Ya tenemos tanta la dimensión de P y Q. Pero nos pide, ¿qué nos pide? Nos pide prácticamente, la multiplicación de P y Q. Profesor, de acá tenemos que subir acá. La multiplicación de P por
la dimensión de Q, ¿correcto? Entonces decimos, profesor, la dimensión de P, ¿cuánto es? M, L a la menos 1 por T a la menos 1 por Q. Q, ¿cuánto es? L al cuadrado a lo menos 2 por T al cubo. Si yo digo, profesor, tengo una sola M. ¿Cuántas L's? Claro, 2. Los exponentes menos 1, menos 2, menos 3. Y T, menos 1 más 3, menos 2. Sería la respuesta. Y acabamos con los ejercicios. Respuesta, tomas. Muy bien, jovencitos. Esta es la tercera sesión, análisis dimensional.